El Real Zaragoza consigue su quinta victoria consecutiva en Cartagena por 1-3. Hoy vengo al canal a analizar lo que fue la victoria del domingo por la tarde del conjunto maño. Comenzamos. Ya estoy aquí y sé que subo este vídeo un día tarde, tenía que haber venido el lunes, pero como el domingo no pude ver el partido del Zaragoza en directo, lo tuve que ver ayer en diferido y por eso subo el vídeo hoy. Un partido que ha sido bastante controvertido por la disparidad de opiniones respecto al juego del Real Zaragoza. Yo ahora voy a comentar un poco lo que me pareció el encuentro, distintos puntos en los que creo que el Zaragoza estuvo mal, pero otros en los que creo que estuvo bastante bien, incluso me atrevería a decir que estuvo casi de sobresaliente. Sé que a lo mejor a alguno le parece una barbaridad, pero bueno, ahora iremos entrando en las distintas situaciones del partido. Lo que sí que es verdad es que el Real Zaragoza suma su quinta victoria y esto es hace que sea el mejor arranque del Real Zaragoza en su historia en segunda división. Creo que el otro día salía un dato que tan solo 2 equipos no habían conseguido ascender después de este arranque de temporada en segunda división. O sea que solo 2 equipos de los que habían conseguido 5 victorias en las 5 primeras jornadas no habían conseguido ascender. Es cierto que queda muchísimo, pero también es cierto que se está consiguiendo un colchón respecto a rivales directos, no a todos, lógicamente, porque el Español sigue estando ahí, el Español va a estar ahí porque lleva un plantillón, de hecho está ganando los partidos con una solvencia bastante importante, pero creo que el Zaragoza está consiguiendo un colchón muy importante para cuando vengan maldadas, y sabemos que en esta categoría vienen a lo largo de todo el año porque es una categoría muy larga. De hecho, esto es lo primero que quiero decir. Siempre estamos diciendo y vendiendo, y en todos los medios de comunicación se dice, y la afición lo dice, la gente lo comenta por la calle, lo complicada que es la segunda división, que es una categoría en la que es muy difícil jugar, que los equipos rivales no te dejan jugar a fútbol. Y esto creo que va de la mano con las críticas que recibió el otro día el equipo, porque estoy leyendo por ahí que la gente dice que cada día se juega peor, que el fútbol ofensivo del Zaragoza no es fluido, y es cierto, estoy de acuerdo. En el fútbol ofensivo creo que el Zaragoza le falta, y que estos 2 últimos partidos sobre todo nos ha costado un poquito generar fútbol ofensivo. Pero si estamos diciendo y estamos vendiendo que en la categoría es muy complicado jugar bien con regularidad, creo que hay que darle mérito al hecho de ganar pese a no jugar bien, porque a mi modo de ver, el partido del Zaragoza del otro día, en ataque, no es un buen partido. Creo que hay que pedirle más a un equipo con tantos recursos como creo que tiene la plantilla del Real Zaragoza. Pero si englobamos, porque muchas veces decimos, no, el Zaragoza no ha jugado bien, y simplemente nos referimos al juego ofensivo. Creo que el fútbol es mucho más allá que el juego ofensivo. Es el juego defensivo, son los repliegues, son los contragolpes. Sobre todo esas 4 fases del juego, yo entiendo el fútbol así: contragolpe, repliegue, defensa y ataque. Y creo que el Zaragoza completó 3 en muy buen... y luego además si le sumamos la estrategia, que le está dando muchísima rentabilidad al Real Zaragoza, y que sabemos que en la segunda división es un aspecto muy importante del fútbol, el tema de la estrategia, creo que el equipo está completando unos partidos muy buenos. Claro, que a todos nos gustaría ver que el equipo brilla con el balón, que domina al rival, porque además creo que tiene plantilla para hacerlo, tiene jugadores para hacerlo, y le vamos a ver hacerlo a lo largo de esta campaña. Pero creo que todos tenemos que ser conscientes de lo importante que es ganar este tipo de partidos, de lo relevante que puede llegar a ser a final de temporada el haber hecho 15 de 15 sin haber estado brillantes, porque igual que digo que vendrán mal dadas a lo largo de la temporada, creo que también vendrán mejor dadas. Creo que tengamos momentos de jugar más brillante y ahí tendremos más opciones de ganar. Y sinceramente, podemos quejarnos lo que queramos, pero creo que absolutamente todos, hasta el más optimista, firmaba este arranque de temporada, porque es que no puede haber un arranque mejor. Es que tenemos que ser conscientes de... Parece que nos hemos acostumbrado a ganar ya, o sea, con todo lo que llevamos a las espaldas, 5 de 5.
gente, es que yo creo que esto hay que ser muy consciente de lo que estamos. Entrando ya al partido, vamos a hablar, como hacemos siempre, del que para mí fue el MVP del encuentro y que además deja un poco a las claras cómo fue el partido, que es Cristian Álvarez. Cristian Álvarez, que participó 4 veces bastante claras, 2 desde dentro del área, ahí veis, y creo que tuvo varias intervenciones de bastante mérito. Además, tuvo una salida muy buena, que ya sabemos lo que le cuesta salir del área a buscar el balón, pero creo que el partido de Cristian Álvarez fue bastante bueno. De hecho, entre Cristian y los palos hicieron que el Real Zaragoza se llevase, o que no sufriese en demasía durante todo el encuentro, más allá de que, bueno, tuvieron varias opciones de empatar el Cartagena a lo largo del mismo hasta que sentenció Víctor Mollejo. Por cierto, el tema de Víctor Mollejo no lo voy a comentar, creo que está mal, pero ya ha pedido disculpas, ya está, todos nos equivocamos, poco más que comentar. Pero bueno, como digo, para mí el MVP fue Cristian Álvarez, creo que fue el mejor jugador del Real Zaragoza, y así lo digo. Estaba a punto de meter a Mourinho como MVP, porque creo que su primer partido fue bastante bueno, también el de Yair, pero quería destacar al uruguayo por ser su primer encuentro en el fútbol español, pero al final es que me tengo que quedar con Cristian Álvarez. Creo que si no estaría siendo injusto con él y pues bueno, por mucho que estemos acostumbrados a este tipo de actuaciones de Cristian, creo que no es bueno tampoco normalizarlo y hay que destacarlo cuando se lo merece. Vamos a ver el 11 de los dos conjuntos para hablar un poquito en profundidad de cada jugador. El Zaragoza salía con Cristian Álvarez en portería, Gámez y Nieto en los laterales, Yair y Mourinho, que entraba por la baja de Francés en el centro de la zaga, un centro del campo en el que había varias modificaciones. Bermejo entraba por derecha, por Germán Valera, Manu Vallejo entraba por izquierda, por Ibanazón, que, bueno, ya sabéis que Ibanazón no jugaba en izquierda, pero Michael Mesa se tiraba a la media punta y Manu Vallejo entraba por izquierda, y Marc Aguado estaba en el centro del campo acompañando a un Toni Moya que entraba en sustitución de Francho Serrano, así que como veis, muchas modificaciones respecto al último 11 y ahora comentaré un poquito lo que me parece el cambio de jugadores y también el cambio de esquema, porque pese a que se volviese a jugar con un 4-4-2, no es lo mismo, indudablemente, jugar con Michael Mesa que con Ibanazón, no es lo mismo jugar con Bermejo que con Germán Valera y con Toni Moya o Francho Serrano. Ahora explicaré un poquito por qué creo que lo hizo Escribá y cómo le salió a mi modo de ver. El Cartagena, ahí tenéis Marc Martínez en portería, Arnau Solà, que fue el mejor del Cartagena, me gustó bastante, la verdad, además hizo su primer gol como profesional, Gonzalo Verdú, Pedro Alcalá, Fontán, Jairo, Carmona, Héctor Ebel, Isaac Jansson, Alfredo Ortuño e Iván Aillón, casi Ibanazón. Pero bueno, como digo, el Real Zaragoza, una defensa de 4 a la que ya estamos habituada, en la que además en el minuto 33 tuvo que ser sustituido Carlos Nieto por lesión, veremos a ver, pero parece que va a estar cerca de un mes de baja. Entró Quentin Lecous, la primera parte le costó bastante encontrarse en el partido, es cierto que es complicado debutar en un partido en el que ya está abierto, en el minuto 33, que es difícil, porque entras con la gente ya muy metida en el partido, muy a tope, y tú entras frío, pero la segunda parte a mí no me disgustó, sinceramente, creo que demostró que tiene buenas condiciones. Veremos a ver el siguiente día porque va a tener que jugar ahora mínimo un mes con continuidad y creo que le va a venir bien. Como digo, los centrales me gustaron mucho, de hecho junto a Cristian no he comentado nada porque ya he hablado de él antes, fueron de lo mejor, de hecho a mí los que más me gustaron del equipo, junto a, luego hablaremos de otra persona, Fran Gámez en el lateral derecho, partido yo creo que de 6,5, 7 de Fran Gámez, que siempre está cumpliendo. Se le ha criticado mucho, pero creo que, sinceramente, hizo un buen partido y no lo tenía fácil, porque por ahí, ya digo, por esa zona estuvo el mejor futbolista del Cartagena, que es Arnau Solà, o el que mejor estuvo en ese día. Doble pivote, Marc Aguado, Toni Moya. Vale, aquí era el primer tema que quería comentar. Se saca del 11 a Francho y se mete a Toni Moya. ¿Y qué pasa, a mi modo de ver? Que el centro del campo de Zaragoza, con Toni Moya y Marc Aguado, es demasiado estático. Es un centro del campo que tiene mucha calidad, sí, tiene mucha capacidad para trasladar el balón desde ahí hacia adelante, pero falta un futbolista que pueda recorrer muchos metros
como lo hace Francho Serrano. Creo que si juegan estos dos, tiene que jugar Francho a su lado. Ahora mismo, por perfil, Francho es insustituible en el centro del campo del Zaragoza, por lo menos en este tipo de partidos, porque si no, se vio, el centro del campo del Cartagena dominó al del Zaragoza por recorrer mucho más espacio. Creo que si nos ponemos a mirar la calidad pura y dura, Aguado y Moya tienen poco que envidiarle a casi cualquier centrocampista de la categoría. Pero le hace falta un jugador como Francho al lado. Y claro, ¿qué pasa? Que en las primeras jornadas habían jugado los dos, pero habían sido acompañados de Francho, y en este caso se buscó un futbolista como Bermejo que jugase más en banda hacia adentro, no como Francho, que juega desde dentro hacia afuera, en ataque, que es totalmente distinto. Bermejo no estuvo bien, a mí no me gustó, ya sabéis que yo siempre he sido un defensor de Bermejo, pero no estuvo bien. No como Manu Vallejo, que en la primera parte creo que fue el mejor del Zaragoza, en la segunda parte se diluyó bastante, pero la primera parte me gustó bastante, además anotó gol. Y en punta Michael Mesa, que fue, bueno, Aguado y Mesa, para mí creo que este ha sido su partido más intrascendente de lo que llevamos de temporada. Sobre todo de Marc Aguado, que había estado muy bien en los partidos anteriores, este ha sido el más intrascendente. De Mesa podríamos dudarlo con algún otro partido, sobre todo aquel, no recuerdo contra quién, que fue sustituido en el descanso, el último fuera de casa, si no me equivoco, no recuerdo contra quién fue el rival, pero recuerdo que fue sustituido en el descanso y no había sido muy relevante, pero tenía la excusa de haber jugado en banda. Este fin de semana jugó, yo creo que en su mejor posición, por detrás de un 9, así que creo que hay que pedirle un poco más porque tiene capacidad. Y luego Sinan Bakis. Voy a abrir el melón de Bakis porque a mí, ya sabéis, lo he dicho en los demás partidos, es un jugador que me encanta y creo, sinceramente, que hizo un partidazo el domingo. Porque hizo todo lo que se le puede pedir a un delantero, menos el gol, que estuvo muy cerca. Por otra parte, hizo un jugador escandaloso, cambiándose el balón de pie, disparando con la zurda, y porque Marc Martínez hace un paradón. Si no, estaríamos hablando del primer gol. Es cierto que ha recorrido mucho la jugada del contragolpe en el que se la juega teniendo un pase muy claro. Es cierto, y la tiene que pasar. Desde luego, estoy totalmente de acuerdo con el que piense esto, porque, a ver, tampoco soy imbécil, lo sé, ¿vale? Sé que la tiene que pasar. Pero, y os lo comenté en pretemporada también antes de que marcase su primer gol, es un jugador que se le ve muy ansioso por hacer su primer gol, se le veía ya en pretemporada, lo hizo y mejoró mucho, y ahora en Liga le está pasando lo mismo otra vez. Creo que hay que encontrar el punto medio, y lo tiene que encontrar Escribá, lógicamente, y sus compañeros, entre que siga haciendo lo que está haciendo y que no le entre el ansia por querer anotar su primer gol, que parece que es lo que le pasa, y yo estoy seguro de que cuando marque el primero, Bakis va a ser un delantero que le va a dar muchísimo al Real Zaragoza, porque estoy convencido que es top 3 delanteros centro de la categoría. Lo creo de verdad, y creo que en cuanto rompa el molde y meta el primero, van a caer más. Pero es cierto que con ese ansia no se puede jugar, porque además hay jugadas como esa en concreto que le resta al equipo. Pero, a mi modo de ver, no, ni de cerca pasa por otras cosas como he leído de que hay que quitarle ya, no sé qué. Bueno, creo que es un jugador que le está dando muchísimo al Real Zaragoza y para mí tiene que seguir jugando. Vamos a ver. Desde el banquillo, a ver, no destaco ninguno especialmente, para seros sinceros. Entró, bueno, el tema de Lecus ya lo hemos comentado, Francho y Mollejo entraron en el 66, Mollejo estuvo muy bien, además anotó el gol, León como siempre, luego tuvo la acción esa, que no la voy a comentar, y luego Jaume Grau y Germán Valera. Quiero destacar la entrada de Jaume Grau, no por la entrada en sí del propio Jaume, sino porque a partir de ahí el Real Zaragoza, con otro futbolista más en el medio, está claro que ahí ya empezaron a jugar Jaume, Aguado y Francho, que es un poquito ya más parecido al centro del campo que necesita el Real Zaragoza, que era lo que os comentaba antes. Creo que ya se empieza a tener el dominio del partido, el Zaragoza empieza a sufrir menos, el Cartagena empieza a llegar menos, y a partir de ahí se hace mucho más dominador del encuentro el conjunto maño. Por eso era lo que os comentaba, que hay mucha diferencia de jugar con 2 a jugar con 3, por el perfil de futbolistas que tiene el Zaragoza. Si tuviésemos 2 jugadores mucho más todoterrenos, creo que se podría jugar en doble pivote, pero teniendo a Aguado
y a Moya, o a Guado y a Grau, o a Grau y a Moya, cualquier combinación entre estos tres que jugasen dos, creo que necesitan un futbolista como del perfil de Francho en el centro del campo, o quizá Michael Mesa podría jugar ahí en ese interior, pero creo que necesitan un futbolista de más recorrido. Así que nada, decidme cómo lo visteis vosotros el encuentro, quiero leer vuestra opinión, quiero leer sobre todo sobre el tema Lecús y Bakis, que me interesa bastante, si estáis de acuerdo conmigo o no en cómo vi yo el tema del centro del campo, que también me parece muy relevante, quién sería para vosotros el MVP, porque a lo mejor sería Cristian, pero también podría ser otro, sobre todo los dos centrales, yo creo. Y nada, ya sabéis, si queréis apoyar el canal, la mejor manera, like, suscripción, y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.